Hola a todos, habla hackerFiscalia Richard Maok, Riaño, Botina. En este momento se inicia el en vivo que está dando Iván Duque, obviamente diciendo mentiras, preparado por una agenda, digamos, a favor de Duque. Quise compartir con ustedes esta transmisión porque es importante. Yo supuestamente iba a estar en el Zoom, pero no alcanzaron, digamos, los puestos, básicamente. Entonces, en este caso, pues voy a transmitirlo en todo caso para ir traduciendo en lo posible, o si no, para que lo escuchen y luego hacemos traducción. Sí, entonces esto lo organiza de Dialogue, arroba de Dialogue, de Interamerican Dialogue. Entonces aquí está la transmisión en vivo que están haciendo en este momento. Ya les paso un segundo acá. Estoy aquí, dame un segundito aquí, ya les comparto esto. Ahí va. Listo, entonces. Aquí está. Ahí les dejo. Welcome to our good friend Michael Shifter. And let me begin by saying the following, Michael. It's always important to put the things in context of where we were, where we are, and where we are heading to. Because it's always important to recognize that Colombia has had over the years many accumulated social debts. And actually, when I ran for the presidency, one of the main goals that I proposed to the Colombian people was to close social gaps. I inherited an economy that was growing at 1.7%, and I inherited a fiscal deficit that was almost around 50%. By the end of 2019, we were one of the economies that was growing at the highest level in Latin America. We were able to raise tax collections, and we have the lowest fiscal deficit in almost 7 years. We had, for the first time, a primary fiscal surplus within the last 8 years. And we started 2020 with a growth in January and February that was above 4%. Those things were very important because we were moving along a recovery that was much needed in the country. Nevertheless, we all had to face the pandemic, an invisible enemy that came and hit the whole world. And the pandemic basically had several impacts, not only on Colombia, but on different countries. So we're talking about the impact it had on the economy. We had a major recession last year. The pandemic also affected the global economy in a very severe way. And we saw the fall down of all the prices in terms of oil and other commodities that affected national finances of many emerging economies. We saw how it impacted the labor market, and obviously in our case, it was also severely affected. And we had to deal with such a threat, and we did it in a way that we combined a whole set of instruments that allowed us to duplicate our ICU capacity. We also made the biggest social safety net program ever in Colombian history. We were able to provide non-conditional cash transfers to almost 3.5 million families around the country. We were able to subsidize the payroll of almost 3.5 million workers. We also provided extraordinary income to more than 2.7 million elder people in the country. And we were able to provide resources to Familias en Acción and Jóvenes en Acción, which are not conditional, which are conditional cash transfers that have had a historical impact in the country. And besides that, we launched the equivalent of the Colombia New Deal in July last year, so that we would have public-private and public-private investment of more than $40 billion to get the economy running. So we passed through 2020 with all these main challenges, and we arrived in 2021 with something that was very important. And we saw it in the first trimester. Colombia had in the first trimester a growth of 1.1% above any expectation. And the economy is aimed to grow this year above 5%. We also were very clear that the country had to massively vaccinate, and we're getting close to 10 million people vaccinated in the country, so we can reach the goal of 35 million people. But we understood as well that the things that we had to face in terms of fiscal capacity ought to be addressed also in 2021, so that we would continue protecting the poorest of the poor and be able to consolidate the social safety net. So it's important to say that we did, in fact, present a reform before Congress, a reform that had a massive social transformation in Colombia that would allow
the 50% of the population with lowest income to have an income in times of crisis and be able to defeat extreme poverty over the course of 3 years. But obviously, we know that there was a call on strike made 2 months before. And I think we could have committed. And I think we in fact have to recognize that we were not effective enough to address many of the distortions that were created. And that's why we decided to withdraw it and try to build a bigger consensus. But we need to protect the people in need in Colombia. And obviously, what we're seeing today, it's a situation where there are multiple phases. We see the phase of those who are genuinely and peacefully protesting in the streets because, yes, they have been affected by the pandemic, and that's the case of the youngsters and women. But we also have seen the phase of extreme violence, vandalism, the destruction of public infrastructure, and also, in some places, the influence of armed groups who are promoting that kind of conduct to create uncertainty. And yes, those circumstances have to be addressed with law and order. But let me be very clear, Michael. Since day one of my administration, I have said we are a supporter of all the forces of law and order. But we have said since day one that there's a zero tolerance policy if a member of the military or the police goes beyond the law. And we have acted that way. And especially, we have to recognize that the Colombian police performs on an annual basis more than 30 million police procedures. And yes, are there cases of abuse? Yes, they are, as there are in any city of the United States, but they are investigated and they are sanctioned, and they're sanctioned promptly. And we work with the Attorney General's office, with the Procurator General and the Ombudsperson's office so that those investigations take place, because the zero tolerance policy was presented since day one of my administration. And we also have to recognize that even if we're facing times of turbulency, we have to also address that as of today, and almost reaching 3 years of my administration, we have the lowest homicide rate, maybe in the last 7 or 8 administrations. And we have done that because we believe that protecting human rights and protecting life is so important for the Colombian people. And we know the young people in Colombia have necessities, and we have to address it. But we also have to be clear that those cases of vandalism have to be faced with law and order. We also have to recognize that there's something that we hadn't seen before in Colombia in the way we have seen in the last weeks in some parts of the country, which are the blockades. Blockades that have affected the supply of food, the supply of oxygen, the supply of vaccines, and they simply are a crime under Colombian legislation. So we have to recognize that that's not a peaceful way to express any sentiment, and we have to protect the rights of Dice all. que tenemos el But we menor, also have to recognize that we're menor also in nivel a de homicidios. pre-electoral years, and that's another phase. So there are people that might want to capture the sense of chaos, or they want to build their aspirations based on chaos. So it's a multiple phase situation, but I think we are trying to address it in a clear and transparent way. And let me begin by saying that on the youngsters, for example, we have already launched what is the most ambitious program ever on public education está que se va en in contra terms de of los university. bloqueos. We're providing free public university, technical and technological university for kids that are of the poorest of the poor families and are on the middle class. And that's a non-precedented program that began last year, and we're now going to extend it as a state policy. But we also understood, listening to the claims that they have expressed in different scenarios, that they want to have jobs. So that's why we have already launched a program that will begin on July the 1st, which is if you hire a young person between 18 and 28, we will subsidize the equivalent of the Social Security so they can be hired by the private sector or any other contractor. And that is something that is going to generate a positive impact. I should also mention that on that pact on the youth population, for the first time in a Latin American country, we're going to have free and open elections of the youth district councils, and that will happen in November. Está haciendo So we will promesas have the local, para los jóvenes. the regional, and the national youth councils so that they can participate and involve themselves
in policy making. And obviously, we have to do something bigger in terms of opportunity. And we launched a housing program because people between 18 and 28 are 18% of the Colombian population, but they represent 41% of the people that have bought low-income housing. And they 50% of that 41% have received subsidies in our government. And we believe if we want to have a society of owners, we have to do something more aggressive. And we launched a program so that we will have the lowest interest rate ever in the housing market, 6.7%, with a loan-to-value loan of 90%, and something that is important, 70% of guarantees provided by the government, so that we also open the opportunities for that generation to become a generation of owners. So yes, we are not only addressing these needs, but we're also having the possibility to dialogue with many people in the country and many groups in the country, because this is not just a short-term measure. We have to see this as a crisis, yes, but also an opportunity. And the opportunity is that this year, 2021, has to be the year of massive vaccination, of safe recovery, of attending the youth needs, be able to attend the poorest of the poor, and stabilize our economy. Those are what we call the fundamental pact that we have to build this year, and we're going to put all our efforts to that. And yes, you mentioned the polls. The polls are always pictures. And I always said, if the polls are good, we work 3 times harder. If the polls go bad, we work 3 times harder, because this is something that we all have to consider. And I've seen it with many of my colleagues in Latin America. This is not time of popularity, but this is time for us to address the needs and be able to support and consolidate institutionality, democracy. And I think, yes, we have passed many complicated times. Maybe this is a social explosion of sentiments, but we have to conduct those sentiments so that we can make this transformation in our country. Dice que es una época de explosión social de sentimientos. Again, good to be with you. In some ways, I can't get away from my USAID background. What support is needed, do you think, from the international community to help implement your historic gesture of TPS for Venezuelans? What should the international community be doing to help make the promise of this a full reality? Well, thank you so much, Ambassador Green. I also want to frame your question considering the situation that Colombia is living. Colombia has not just been affected by the pandemic. Colombia no solamente afectado por la pandemia. If it pandemia. would be only the pandemic, well, that's Únicamente la pandemia. That's one history to be told. Es una parte de la historia para But we ser are a country dicha. that is Pero also es at un the same país time and simultaneously que es facing al the mismo tiempo biggest migration está- crisis in the world. We have 1.8 million migrants in our soil. Tiene At the 1.5 same time millones where we're en la tierra. facing COVID-19 and its effects. And at the Pero same tenemos time that COVID-19. we have been badly hit in last year by, for the first time, a hurricane category 5. Que And fuimos also golpeados por affected by, un huracán as I categoría say, 5. long-term historical debts with different parts of the population. Tenemos So we historical have to deudas face con la this, población. recognizing what are the structural needs and what are the ¿Cuáles son las short-term needs. estructuras And you will largas y ask, cortas? how can the international community ¿O support? cómo la comunidad internacional You know this nos very puede, well nos because puede you ayudar? were not only a good friend but our Sabes muy ally. bien porque pues, usted es And un we've miembro de talked nuestros many aliados. times about Y this, hemos Mark, hablado and you know that tiempos- when we talk about the migration hemos hablado crisis, juntos de los what has been supported by the international community costos de la in the case migración. of the Syrian crisis has been hemos something hablado en los close tiempos to de Siria. $6,000 per migrant. When you look at what has happened in South Sudan, cuesta and $6,000 we're por talking migrante. about almost $2,000 per migrant. And Y when it ganó comes como to the $2,000 Venezuelan por migrante. crisis, what the countries have received En from the Venezuela, international community not even gets to $300 per migrant. no reciben $300 So yes, this por puts a inmigrante. great pressure on our fiscal accounts. Es una But gran we have presión done it en because nuestras cuentas fiscales. that's the right way to be, Pero the esa right es way la- to go, and esa being es in the la- right side of history. Pero But I think estamos en we el definitely need to lado correcto de la mobilize historia more resources from the international community. y estamos And you were movilizando más the recursos de la main comunidad donor internacional. to attend this Y need, Mark, ustedes when you were in son USAID. And the los US principales has donantes. been the main supporter of this, but we have Estados Unidos ha sido to los call for principales. the international community to do much more. Eh, The second thing that is important is that we definitely need to mobilize more resources
Necesitamos movilizar más the investments recursos that we have to do to close the social gaps. Because we at the same time are implementing our peace with legality policy at the same time that we face COVID-19 and its effects. estamos viendo de being able COVID-19. to get resources for longer term Entonces in están viendo better rates de tener is something that is needed recursos and en el largo focus plazo on some specific projects que son to be able necesitados to en address the needs of the Colombian proyectos especiales population. But para we also suplir las have necesidades to de los face colombianos. something that is important. Y tenemos que We mirar need lo que the es importante. multilateral system to be El sistema robusted, multilateral que to sea be robusto boosted. And y que that sea means, yes, we need to capitalize the impulsado. IDB, we need to get the SDRs from the IMF and be able to link those SDRs with the needs of the countries, but we also need to have more resources at the Necesitamos World tener más Bank recursos, in order to be más recursos del rapidly Banco Mundial dispersed. para So poder that's dispersarnos. something where the Es algo international que community and US can play a la leadership comunidad role. internacional y Estados And Unidos, something that I should also mention, and I have said this in many scenarios, we have to consider that necesitamos emerging considerar markets cannot be que los judged mercados by emergentes rating agency with the eyes of the pre-pandemic conditions. Because the dice que es pandemic ain't complicado over, porque está el and this is COVID-19 going to take longer than we all expect. y que puede tomar And largo we de lo have to que attend esperamos. also the social needs, but we also have to keep our commitment with Necesitamos- fiscal prudency and Hay- fiscal stability. Hay necesidades But it's sociales, pero important también una that economía, there's some message una necesidad also en la economía. from the US and other countries that certainly have an influence and say, for the time being, we have to face this with extraordinary measures and extraordinary eyes. And that means we cannot judge things with indicators that we had in a pre-pandemic condition, because there's going to be a major need by emerging markets in terms of raising debt in the following years. O sea, que hay unas That's something exigencias that has después to de be la put on pandemia. the table. And I was listening this morning to Mia Mottley, the Prime Minister of Jamaica, and she was saying, yes, but from Barbados, sorry, and she was saying that we definitely need to keep an eye on how do we enforce a multilateral response to these needs from different countries. And that involves De los the ones Barbados, who are in more need, but also the middle income countries, because we need to get funding for the long term to attend some of these needs. dice que necesitamos, And digamos, last but not least, and I should mention, recurrir pact for the ingresos youth that we're trying to para largo build plazo. in Colombia. It'll be great to have the support of USAID. It'll be great to have the support of the United Nations, and it will be great to have the support of the IDB and the World Bank, because this is not only short term. We want to allow youngsters in Colombia to have free public university education. Dicen que attending quiere middle class and the que poorest los of the jóvenes poor. tengan But we also educación need to gratis en Colombia. accelerate the program where we want to create Pero necesitan at acelerar el least 1 programa million jobs within the first para year. crear 1 millón de empleados en el primer año. And also US companies that are based in Colombia Las can compañías play a de very Estados important Unidos role. basadas en Colombia And if we pueden have USAID jugar un rol helping importante. us identify those programs and accelerate the hiring of the young people, I think we're going to significantly Se necesita mirar los make a programas y acelerar este impulso Thank you, Mr. hacia las President. empresas. Mr. President, just building on Ambassador Green's question about the United States, I'd like to hear what you think about how you see the United States responding to the turmoil and unrest in Colombia specifically. Do you think you've seen some of the comments, you've seen some of the statements that have come out on executive branch and Congress? How do you see those statements? And also, you lived in Washington from Están preguntando sobre when you and I el met, petróleo. when you were at the IDB from 2001 to 2013. Those are the years after Plan Colombia, talk of a strategic alliance between the United States and Colombia. Do you worry that alliance is not quite as robust as it used to be, and does ¿Que cree que la alianza no es tan robusta como antes? contribute to that? What is your sense? Well, I think it's always good, Michael, to see things in the right context, because Es importante mirar las cosas en el contexto correcto. You mentioned the word unrest, and I think we have faced in Colombia many times where we have seen expressions of violence, and when we have Hemos seen visto expresiones de expressions violencia of the citizens expresiones de los ciudadanos many issues. en medio de But muchos I problemas. also believe that we have to identify what's really happening and how we can address this at the right way. Entonces miramos Because lo que está pasando y you cómo mentioned podemos solucionar los problemas. turmoil and rest, but at the same time, when you mention turmoil and rest, the country has passed a recession time
with a growth that has surpassed many of other countries in Latin America in the first trimester. And we're also moving fast on massive vaccination. We just certainly reached the highest number yesterday. And we also have clear that nobody can believe that there's any Colombian who doesn't want the recovery to happen or the vaccination to happen. And that's why peaceful protest is something that is right and that we have to grant it and we have to protect it. Dice que es importante Vandalism proteger and blockades, those are las conducts protestas pacíficas. that are sanctioned by the Colombian legislation. Y los And vandalismos we have están to unite our voice sancionados. to say that those conducts violate the rights of the many. So it's good to separate those things, because on the peaceful protest, we will always grant and guarantee that right. In case of facing conducts against the rights of all citizens, we have to act with law and order, but always, always with zero tolerance on any violation of human rights, and also zero Dice que tolerance on any conduct that goes cero beyond tolerancia en the law. violaciones de derechos humanos So I should mention this, durante las because then protestas. the next part of your question Está mintiendo. is this just something that is happening in Colombia? Que solo esto está We're pasando en living Colombia. in a polarized world. I think the politics in the United States have never been so polarized as we have seen it in the last years. Es que las políticas en Estados Unidos, la política ha sido polarizada en Estados Unidos. Lo mismo pasa en otros países. Acting with violence on a frequently basis. And I think we all have to acknowledge that the worst thing that can happen is to see Lo peor que puede pasar violence es ver emerging as violencia a response to the effects of the como COVID-19 efectos de pandemic. So we COVID-19. all have to act. Todos tenemos que And actuar. I believe the United States is playing a very important role. Y creo que And I'm Estados happy Unidos to hear from the juega un Biden papel importante. administration the commitment that they have on Y Biden building say back better in terms of what comes que after el compromiso COVID-19, but está allí. also putting human rights also in the center of a very important Pero debate también internationally. colocar And los you derechos ask me, humanos is en el that debate alliance internacional. weak? I don't think so at all, because Colombia and the United States will celebrate 200 Colombia y years Estados Unidos of bilateral relationship in celebra 2022. 200 años And that de relaciones relationship bilaterales. is not just centered on La who the relación presidents are. no es I solamente think it centrada has en gone quiénes son los in presidentes, such a mature level sino en that it en goes un libro beyond the maduro political que va side. más allá And de I la think in the agenda last 20 política. years we saw what En Plan los últimos Colombia 20 meant años, to President Clinton and how he supported Plan Colombia. But we also saw President Bush Clinton ayudó a Plan accelerating Colombia a free trade agreement that has y opened Bush many aceleró opportunities for Colombians and for U.S. investors. Then we saw the Obama Tratado de Libre administration Comercio. commitment in supporting Obama Colombia in many of the efforts ayudó to a close social Colombia gaps. And the Trump administration para cerrar was los the number one ally to face huecos sociales. the migration crisis, but also to supporting us with the idea of making Colombia a leader in terms of nearshoring. And now we have seen the Biden administration expressing En that tiempo they de want to Biden, work with Colombia on the energy transition, that they want to work with Colombia quieren trabajar con Colombia promoting en more la, investment, that they want to work with Colombia en la in order energía to have transición, more en, trade en exchange, inversión, but at the same time to be able to coordinate more efforts en el in human intercambio rights de protection mercancías. and building a lasting peace with legality policy. So I think those are great Quieren opportunities. And if you ask me, how construir can they legalidad help in the situation we entre live? Colombia I y think Estados Unidos. now on the pact for the youth, definitely the U.S. can play a very important role with USAID and also the U.S. companies in Colombia to hire young people that have been affected by the pandemic. And I also believe that in terms of creating a fundamental pact on massive vaccination, the U.S. can play a very important role. And we have requested the U.S. to lend us at least 8 million vaccines that 8 millones de from the vacunas. excellence that the U.S. has, that we will Quiere give que, back quiere que once Estados we Unidos le get dé a Colombia. our contingents. But that can allow us to accelerate the vaccination program. And that's something that is very simple and clear where the U.S. administration can support. And we have also expressed that in terms of a secure recovery, the nearshoring policy is something that can play a very important role, because that would allow us to open new opportunities for employment and for investment. So I think this is a great opportunity, and we want to build with the U.S. administration, with the Biden administration, what we call a long-term action plan that goes beyond a decade, beyond the political Que cycle. quieren construir una So all agenda these más allá elements de are together, 10 años including obviously con Biden. with our joint efforts to fight crime and international crime and narco trafficking.
y con But I los think this is an opportunity, esfuerzos para and we definitely think the luchar United por States narcotráfico. can play a very important role in our country. Mr. President, the only danger I face whenever I have a conversation with you is you keep jumping ahead and taking my questions before I can. Dice que él siempre está respondiendo las preguntas que él está I was planeando gonna decir. touch upon, Quiero your tocar el thoughts tema on de nearshoring. It's sus something that you've pensamientos spoken sobre about algo very que usted habló eloquently, muy and elocuente it's particularly sobre relevant right now in the que es algo US muy, discussion as muy, we muy think relevante about ahora, great en este power momento competition, and we see sobre la competición del poder restrictions and y constraints in our supply restricciones chains as being one of the greatest en el tema de la hindrances cadena de potentially to rapid economic growth. la cadena de producción. If you could talk about that a little bit more, for what you see as the Puede hablar un poco potential más for nearshoring supply chains, moving in some cases from an Asian supply chain to something based in the Americas. If you could talk about that a little bit more, I think it's a Más que está hablando más que todo sobre la producción colombiana con respecto a la asiática. The U.S. and Colombia as we look ahead. Well, thank you for that question, Ambassador Green. And I may say this, this year, we're going to be celebrating 60 years of the Alliance for Progress. And we have to go back to the fundamental idea that President Kennedy had with Latin America. When he created the Alliance for Progress, and I remember that Douglas Dillon was playing a very important role in the Treasury Department and later on the State Department. What they conceived at the moment was an opportunity where the U.S. could invest, could bring talent, could contribute to building human capital in the Americas. And I think that was the most ambitious policy at the time that we had seen from the United States with Latin America. Even I think it was more centered on building relationships than the Monroe Doctrine. But time has passed. And I think the free trade agreements that were signed in the early 2000s were very important because they opened markets for the Latin American companies so that being close to market, they could sell to the United States, and that could be a trigger of economic growth and obviously building opportunities. But as of today, that's not enough, but it's complementary. El Tratado de Libre Comercio So if the U.S. no es suficiente. now identifies what are the major challenges that are derived from Latin America, the U.S. has to deal on a permanent basis with a migration pressure in the southern border of the United States. Estados Unidos sufre con la Now, migración can that be changed con México. strategically? In my opinion, in my humble opinion, yes. How can that be changed? With a nearshoring policy. Why? Because ¿Cómo puede cambiar eso, digamos, con una instead of having so política much concentrated inmediata? industrial production in Asia and other parts of the world, being in the Americas, being close to market, having a competitive labor market, improving the cost of energy, can also be an opportunity to fund an industrial base in Latin America, generate employment, reduce the pressure on the southern border, and be able to build lasting development impacts in the countries. If you ask me, in the case of Colombia, Colombia has a free trade agreement with the United States. If we just get 1% of what is going to potentially be near short in the Americas, that simply can open the opportunity to almost 2 million jobs within a 5-year framework. And that is transformational. Where can those investments be located? In the northern coast of Colombia, not only close to market, very competitive, energy prices coming down, having a transition in energy that is going to allow solar and wind to be part of that competitiveness, having the ports located there, and be able to connect through the Panama Canal to the west and the east coast of the United States. So I think nearshoring, very well planned, can substantially be, Ambassador Green, the next stage of an alliance with Latin Dice que hay una America ventaja, digamos, de comercializar con Estados Unidos porque estamos cerca de Estados Unidos. The pressure of the southern border and definitely allow more U.S. companies to build what we call aggregated value chains around the world. And I think
that if there's a big commitment, bipartisan, bicameral, on this effort, this is going to be transformational in our region. Thank you. Thanks. Eso generaría Mr. President, 1% de eso generaría 2 we've millones got de trabajos. hundreds of questions for this event. As won't surprise you, it's generated enormous interest, and really welcome your perspectives. One of the questions there have Una de las been preguntas que many people who have asked the same question. que I'd like mucha gente to start quiere preguntar. by asking you. Creo que me está preguntándole. You've talked about some of Se habla the sobre- approaches that the government is pursuing to deal with the current sobre lo que el gobierno está haciendo circumstances, en las clearly actuales dialogue, reaching circunstancias out to youth and other groups, para- and also, maintaining order, para mantener which is orden, obviously a central function of governments. como The una de other las funciones approach centrales de los is gobiernos. to try to La otra aproximación engage es perhaps the international establecer relaciones community, and con la comunidad there is internacional. a lot of questions Hay about muchas preguntas sobre a possible visit by the la posible visita OAS's Human Rights Commission, de los Estados Inter-American Americanos Commission for Human Rights, y las comisiones de derechos humanos, that seems to be que very parece interested ser and ready muy interesante to go to y listo Colombia para to look at the ir a Colombia y situation. mirar en And Colombia I la think that situación. they, Y pienso que wondering if you could sort of me update preguntaba us que si ahí- on that. que si nos puede You actualizar sobre lo you que- expect to write a letter, lo que se requesting espera- that visit, and what's your, how you escribir una see, carta para que visiten the possible role of y an los- outside independent el papel posible professional group to really examine a lot of the la visita complexities that de un you- grupo and que many vaya faces that de una you- forma as you put profesional it, of que vaya the y current, revise circumstances. lo que está pasando en Colombia Thank en you, la actualidad Michael. Let me circunstancia. begin by saying that Colombia is Colombia a vibrant es democracy. una ciudad, es una democracia And it's a vibrante, country of un- institutions. And it's a es country un of país de independent instituciones, institutions. decisiones independientes. So we are Nosotros not only somos committed no solo to the protection of comprometidos human rights, con la protección de but derechos we have humanos, always been pero también transparent enough hemos sido so that we can have transparentes suficientemente scrutiny, not only from the entities in our country, but also from foreign entities. para And tener I should discusión remember con that since entidades internas y 1996, exteriores. we have the Office of the High Commissioner of the United Nations for Human Rights Desde located in 1996, Colombia. We not only share la sede de Estados programs Unidos with them, de, but we de have derechos an humanos está localizada en exchange Colombia. of visions that is done on a permanent basis. We Y also hemos have cambiado by law intercambio de visiones. the creation of the Office of the Presidential High Commissioner for Human Rights. Estamos And we meet tenemos la regularly with all the oficina platform of human rights defenders. del Alto Comisionado de Derechos And Humanos, Colombia has been not only a Colombia ha country sido that has un played a país very important role que ha within jugado un papel muy the OAS importante as maybe the oldest democracy in the en region, la acción but we de have Estados also Americanos participated actively y que not hemos only participado inside activamente en the OAS Human Rights Commission, but also on en the la, OAS Human Rights en Court la in Organización Costa de Estados Rica. Americanos, That donde tradition hoy es is en Costa very Rica. important to say Es that importante we decir have que always been nosotros hemos open siempre to hemos sido have all abiertos the conversations with para any tener todas las conversaciones international con entity cualquier that is entidad saying to the internacional protection of human rights. que está hablando But sobre we la protección de also derechos have humanos. said Y that también hemos the dicho Ombudsperson's office, the que el Procurator defensor del General's pueblo office, and the Attorney General's office in Colombia have to do their job. So, que tanto el defensor como el fiscal by tienen que hacer su saying trabajo. this, we know what Diciendo the esto, fundamental nosotros responsibility is, conocemos la what the responsabilidad fundamental complementary responsibility y la is, responsabilidad and complementaria. obviously open to any kind of Y estamos scrutiny that is abiertos based on an objective criteria. A By cualquier saying discusión that, con I objetivos wanna go críticos. into the weeds of your question. Necesitamos, Because digamos, Have al there fondo de las been cosas. historically abuses ¿Han habido by históricamente members of the abusos? force in Colombia? Yes, we have seen those cases. Hemos But visto abusos something that it's en los important miembros de la is that policía en the Colombia. country has continuously evolved to make Colombia ha sido human rights evolucionado one of para the hacer most de los important derechos humanos characteristics of the training that we have within the military and the police. lo principal que se And ha maybe some people during this educado en la situation policía, en el have ejército. mentioned this, Michael, but it is in this administration Pero en that esta we have administración called nosotros for hemos a llamado continuous human rights por provision of la training provisión de in all the continua academies de in derechos the humanos Army and the police, y in all no the levels of formation. That is something that is important. And as I mentioned, how many police básicamente que han dado are performed in cursos de Colombia derechos on an humanos. annual basis? More than 30 million. How many accusations of abuse
have we received in the last acusaciones year? de We have abusos seen de years derechos from humanos. 4,000, 3,000, 2,000, Han visto años de 3,000. And that reflects 3.000, that it's 4.000. not a systemic conduct. But if Dice it que no es una happens, conducta the sistémica, zero pero si tolerance pasa, policy habrá una is tolerancia de cero immediately activated. e inmediatamente And será that's activado. why we have seen not only investigations, Y but hemos severe visto sanctions to people that have gone beyond the law. investigaciones And I should mention an y example. sanciones severas. Last year we saw in the United States what happened to George Floyd. El año pasado We vimos con also remember George Floyd years en ago Estados what happened Unidos, to Rodney lo que pasó King. en Estados Unidos, en Last Rodney year we King. had a very horrendous case in Bogota with El Javier año pasado, Ordóñez. algo And pasó when con you Javier look Ordóñez. pari passu, on the time that took place in the George Floyd case to have a sentence, and the case of Javier Ordóñez to have a sentence, En and el caso to de have Floyd criminal y Javier action, Ordóñez, you can see how fast we act. y dieron una sentencia. Y fue muy rápido la actuación de las autoridades colombianas. We have to look every single day for the Tenemos que mirar cada día level of protection of human rights. por el alto why nivel de protección de I derechos think humanos it's en also Colombia. important to say Está mintiendo. this, Michael. It was my administration in Es the mi month es mi of administración February this year en el mes de that with febrero de the este año director of the National que el Police and the director Ministry of de Defense la presented Policía before Nacional Congress y el ministro de Defensa a presentó reform en el Congreso una reforma, aimed so that presentó una reforma para la Policía Nacional the service that is performed in the streets sobre on el servicio que está citizen el servicio que está presentado en las calles elevating those standards at the highest para levels. elevar los Body estándares cams, be able to con identify cámaras en el the cuerpo, name, the number, the badge of the con la officers, nomenclatura have a en rigorous ballistic con la nomenclatura traceability visible policy that is working en el in many uniforme, of the lo cual es cities in mentira. Colombia, that we're going to extend it to the whole country. So that if somebody activates a weapon during the day, Y si alguien- once he comes back to the office to give his gun because he's going home overnight, if there is El policía one entrega el arma por la single noche element that the gun has been used, y si el policía usa esa arma, se puede mirar cómo se usó esa arma. Esos elementos son importantes y también es importante decir que hoy hay más de 80 investigaciones de abusos que se han cometido en las últimas 4 semanas. Y eso está hecho desde el defensor de derechos humanos y la Fiscalía. Y podemos compartir eso con cualquier agencia para que vea cómo nos hemos comportado. Si no hay suficiente respuesta sobre los colombianos autoridades, nosotros estamos dispuestos a compartir. Somos una democracia, basada en instituciones, una política de cero tolerancia. Miembros del ejército y de la policía están trabajando día a día con el alto compromiso para trabajar día a día con el alto compromiso para trabajar bien. El ejército y la policía, la justicia militar en Colombia, la justicia militar ha sido transformada en esta administración. Mi administración ha hecho una reforma, pero la hemos hecho independiente. La quiere hacer rápida, efectiva y muy clara cuando hay algún problema. Y eso se ha hecho y que esto quiere hacer una justicia rápida y es apoyado por la Corte Suprema de Justicia. Mr. President, as Michael mentioned, we've gotten a ton Michael mencionó sobre muchas preguntas y quiero combinar unas preguntas acá. ¿Nos puede dar las últimas actualizaciones de demostración que hemos visto de muertes en lo que usted conoce como lesiones y cualquier progreso de lo que usted ha visto con otros líderes? ¿Qué nos puede decir? Overall, we can say that the protests that we have seen in Colombia have been, in a vast majority, they have been peaceful.
And we have to recognize that Necesitamos that is an reconocer genuine expression from the citizens that we respect, that we have to protect. That is very important. We also have to say that we have tenemos que seen decir que very hemos visto complicated acts of violence in muy actos some complicados de violencia of those protests. y que hemos visto And en las there protestas. were vandalism. Hay vandalismo, We saw the destruction of public goods. destrucción de We saw attacks on de lo public público, servants. And yes, we have seen ataques people en that have been injured, servidores públicos. Hemos visto civilian gente que ha sido but we have also seen people that herida, have been badly injured that are members of the force. civiles y también miembros de la fuerza pública. We have to reject any form of violence. Tenemos que rechazar cualquier forma We de have to be violencia. clear that there Y tenemos has que to ser be an claros investigation que habrá una of what investigación happened to the de lo que civilians, but pasa also what happened to the con los officers civiles y that con lo have que pasa been con defending the los Colombian con la fuerza Constitution pública para and have defender la been constitución defending pública institutions. y así We have defender seen cases of las instituciones. people that have Hemos visto casos de died, gente que ha muerto and we have been very clear, not y que hemos only hecho with the y que hemos police, sido but muy with the clear, Attorney General's office, hemos sido muy that claros performed those investigations que la fiscalía so haga las that investigaciones they are not only clearly, y que no solamente son claros, que no sean claros determine para the determinar circumstances las on which circunstancias those things happen. como And los hechos yes, ocurrieron. they have said that out of the- Y sí, la of the fiscalía number ha dicho that que was described por fuera del nombre que se we have describió, seen something close to hemos visto 70 cases that might cerca a have 70 linkage casos of confrontations que between the police ha habido and people enlace who were, entre undertaking conflicto wrongdoings. entre policía But it will be y la gente que ha hecho cosas irresponsible from my erróneas. side to say, Pero make any puede ser, judgment puede ser until the irresponsable Attorney desde General's mi office doesn't resolve perspectiva this, but we want to see that resolved very hasta que la soon. fiscalía no diga We algo even have concreto. introduced investigations to members of the police, Hemos introducido that are investigaciones underway on the military sobre justice and also by the Attorney General's investigaciones sobre la office policía if there's any abuse. en But caso de we que haya have to be algún clear abuso, pero that tenemos que ser claros. we support the Colombian Nosotros military and the apoyamos Colombian police, la but policía y el we ejército, always demand pero from them siempre demandamos de ellos highest human rights protection standards. los And in los más terms altos of protección de people derechos humanos. that have, for example, been called as disappeared, which is a En cuanto a los very desaparecidos, complicated, es un statement. es un What we complicado. have seen by the Es complicado. Attorney General's office and the Lo Ombudsman's que hemos visto de la is that Fiscalía y la Defensoría del Pueblo information es que la that has been información received que hemos with recibido, enough guarantees to have traceability, they que- basically demonstrate that many of those people que no hay have been forma- identified and they know where they are. We are also seeing a number of people with incomplete information, and that has made more complicated that traceability. But it is our está hablando sobre la forma de reconocer quién fue los autores de de las muertes de la gente que desapareció. Que hay cero tolerancia. Es el compromiso de mi administración y nuestro compromiso con la protección de los derechos humanos. Los bloqueos y los ataques que hemos visto, por ejemplo, 2 días antes, los ataques en el Palacio de Justicia, esto no puede ser tolerado. Hubo destrucción, fuego. ¿Quién está interesado en destruir eso? La justicia no puede actuar. Los ataques que nosotros vimos en la Fiscalía de Popayán no fue una protesta pacífica. Hubo armas que fueron robadas, sitios que fueron droga que fue confiscada, sitios quemados. En esos específicos sitios nosotros ha habido actividad criminal que deben ser investigados y que han hecho capturas con la fiscalía y que ha habido han dado dinero para hacer estas destrucciones. Entonces es una situación de multicrimen, pero tenemos que actuar sin estigmatizar. Está mintiendo porque hicieron todo con la amiga. Que se pueda compartir algo sobre Utah. Y tenemos que escuchar juntos
lados. We have been working with the ICBF, which is our institution that works on Hemos trabajado con bienestar familiar. childhood and young attention in the country. We also have been working Hemos trabajado with the office, con la oficina the de- Presidential Office for Youth. con la And we have been presidencia, working with mayors and governors to create this round con table. la oficina presidencial para los We have jóvenes. have more than 100 already taking place, where you have gotten information, sentiments, proposals, Hemos- and claims. Hemos recibido información, from sentimientos y almost, proposals, more than 1,000 requerimientos young representatives. de más de We 1,000 all know that in some cases there's representantes. a lot of mistrust that has to be managed with the help of universities and maybe the UN. También hay ayuda But I think in a con la ayuda de nutshell, universidades y what we las have- Naciones what we have Unidas. seen is Pero hemos that visto there que is a great opportunity to Hay una have gran a oportunidad pact para for the youth tener un population in paquete, Colombia. un gran paquete We para were la working, población colombiana to joven launch en Colombia. in June this year En what we junio de call este the año Compass, which is the policy, long-term policy document, where we have van a fiscal, lanzar el Compass. plans and, Tenemos un and, plan fiscal development objectives. y un And I desarrollo said, de okay, objetivos. let's Hicimos, let's ok, hold it on for a second esperemos por and un momento let's y miremos enrich that document with the enriquezcamos proposals that we can get from these tables. las propuestas que podemos And we're thinking mirar that adicionalmente. maybe by the end of this, Pero first semester, para el final de este primer semestre podemos mirar that is esos going to documentos be the compass que for puede the youth ser policy in the next years. que puede ser And el it's norte not only about resources, de la but política our four juvenil. criteria, or 5 or 6, that are substantial. The one that I mentioned on free 4 o 5 university parecen education importantes. for the lowest income families, Universidad middle gratis class. The second, para la to clase have media. the election Segundo, of the youth elec- councils this year. Elección The de third, jóvenes del to have Consejo the Juvenil. employment El program tercero, where we subsidize 20% of the payroll equivalent of the Social Security van a for people that hire colocar el youngsters subsidio al between 18 and 26% 28. And I del should sueldo. mention also the opportunities for housing and Las also oportunidades for para entrepreneurship, vivienda plus the interventions on sports, y trabajo culture, y las intervenciones en el creativeness, trabajo, perdón, and en something el that has to emerge deportes. in the tables, mental health. Because we also Y have también to estamos acknowledge, tratando el Mark tema and de Michael, la that salud the mental. young population not only has been affected in terms of job opportunities, they have also been affected because they have been at Los jóvenes home han sido afectados, for han sido more than afectados a porque year. han estado en la casa por más de un año. Y Y en las conversaciones que he tenido con algunos de los líderes jóvenes, señor presidente, ha estado 2 semestres en la universidad y no sé quiénes son mis compañeros de clase. Y quiero tener de nuevo esa oportunidad para socializar. Algunos perdieron los trabajos y otros están buscando oportunidades. Pero si tenemos que decirlo en cualquier momento y sentimos lástima in the midst of the pandemic, I think we all have to say it. And it's not just the president, or the governors, the mayors, the private sector, everyone. Todos tienen que escuchar a los jóvenes. That is happening in Colombia. Esto no solamente está pasando en Colombia. Vemos esa explosión, pero puede verse en Estados Unidos también. Esa es una llamada que sí, estamos viendo la pandemia, estamos intentando mirar la seguridad social, pero tenemos que hacer algo muy ambicioso para la población joven en Colombia. Y en estas mesas redondas nos dan esa oportunidad. Toda la gente que está aquí de pronto no representa a todos, pero es un mecanismo para escuchar, para construir y para construir este paquete para la población joven en Colombia. President Duque, Presidente Duque, en nombre del embajador y del Wilson Center, queremos decirle gracias por estar aquí en esta conversación, porque pienso que ha sido bastante honesto en este momento crítico y pienso que todos podemos confirmar que ha sido honesto y que juntos podemos confirmar que hay un entendimiento y como amigos entre nuestros países para avanzar la relación entre los países, que ha sido crítica. Es un cambio para todos
This conversation has been Esta extremely conversación ha sido valuable, extremadamente and we appreciate valiosa your frankness and taking time y apreciamos from your su very busy honestidad schedule and all y that's apreciamos su going on in tiempo desde su Colombia agenda to disponible, share de su your agenda thoughts and ocupada perspectives, para with us compartirlas, this morning. So thank you Thank very you so much. much, para Michael. compartir los And thank you pensamientos so much, con Ambassador nosotros. Green. It has been a great honor for me to Muchas gracias, ha participate sido un this orden, morning, and I hope ha sido un gran to honor para mí visit you soon y in espero Washington, visitarlo, D.C. All the best. visitarlo pronto Thank en you. Thank Washington, you. D.C. Listo, eso es todo. Bueno, ahí más o menos les intenté traducir un poco, pero básicamente pues él está basado, espera un segundito acá, él básicamente está basando todo esto, en conclusión se refirió a la ayuda que quiere dar pues a los jóvenes, básicamente la agenda de él fue hecha más que todo basado en los jóvenes, y sí, eso más que todo fue lo que habló, pero sí mintió muchísimo, estuvo mintiendo en cuanto a la relación que tiene él en cuanto a las políticas de derechos humanos. Ha dicho que se le ha dado un alto estándar de educación a los policías y a los militares y que si él ve, por ejemplo, una violación de derechos humanos, que eso es intolerable. Entonces, él esto lo ha dicho así. Entonces, no, realmente pues mintió. Deme un segundo. Sí, realmente mintió. Está mintiendo para hacer quedar bien a la Policía Nacional del Ejército, para verlo como en un estándar súper alto y que pues realmente él está cumpliendo políticas internacionales de derechos humanos y que, sí, básicamente eso. Entonces simplemente también habló, por ejemplo, cuando le estaban preguntando de que cómo ve las relaciones en cuanto a el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, entre Estados Unidos y Colombia, pues él decía que si Estados Unidos le daba, por ejemplo, 1% de la producción que estaba recibiendo por ejemplo, de Asia, pues habría aproximadamente más que todo 2 millones de empleos en Colombia. Entonces, que era importante que se hiciera, digamos, ese tipo de negociación con el Tratado de Libre Comercio, más que todo por la proximidad que hay con Colombia. Entonces él decía que pues él también, el Duque, cuestionaba también cómo había problema migratorio en el sur de Estados Unidos, o sea, con México, y que de la misma forma pues espera que Colombia pueda ser un socio comercial con Estados Unidos de una forma eficiente y que pueda atravesar a través del, digamos, del canal de Panamá, utilizar esas vías, y también puertos en el norte de Colombia, como Puerto Antioquia, que ya sabemos que los dueños son los hijos de Uribe. Esos son los socios también. Y esa va a ser pues básicamente Puerto Antioquia, que es el puerto en Urabá, el nuevo que están haciendo los chinos. Pues básicamente este puerto va a ser uno de los principales para poder transportar cocaína en contenedores de buques, básicamente. O sea, van a transportar al por mayor. Ya no es por el aeropuerto del Dorado, no. Esos son por buques. Y ese es el plan a futuro. Por eso lo crearon. Entonces, aparentemente es algo muy desarrollado. Pues obviamente también van a transportar flores, ¿no? Obviamente, ¿no? Y la cocaína en medio de las flores, como siempre han hecho. Eso que no va a cambiar. Pero va a ser por todo lo grande. Entonces, esa es la parte investigativa que yo sé, ¿no? Eso no lo dijeron ahí. Pero de todas maneras se ve, digamos, un sesgo allí grande. O sea, intenta, digamos, hacer ver que en Colombia se respetan los derechos humanos, que hay cero tolerancia con la violación de derechos humanos, lo cual es totalmente falso. Entonces, pues, graba esto. Grave. Entonces, esa es al principio, digamos, de la conversación, cuando yo estaba preparando esto, porque comenzaron muy rápido y no me dio tiempo para colocar la primera parte, simplemente comenzaron con la introducción de que nosotros sabemos, o sea, los dos speakers, los dos presentadores, comenzaron a dar la introducción de que nosotros sabemos que, pues, realmente hay, en ese sentido, digamos, como unas circunstancias en donde las FARC han hecho daño a Colombia, entonces por esa razón pues ha habido todas esas protestas, o sea, más que todo eso fue como la introducción, como darle la culpa a las FARC y al ELN de todo lo que está pasando, lo cual me pareció que obviamente es una agenda de Estados Unidos siempre, pues echar la culpa a las FARC y al ELN y hacer de cuenta que las autodefensas campesinas, las autodefensas unidas de Colombia no existen, o que en general los paramilitares, ¿no? Así sean llamadas como sea, PACRIM o autodefensas gaitanistas, que son las mismas autodefensas, solo se cambiaron el nombre, que no existen básicamente, y que todo lo que hay en Colombia pues son ELN y FARC, lo cual no es cierto. O sea, ahí los paramilitares en este momento están apoyando a la fuerza pública, como ya he denunciado. Entonces se demuestra pues, digamos, esa mentira, ¿no?, que dice Iván Duque, porque obviamente Estados Unidos ha apoyado también esa creación de paramilitares como política interna, básicamente. Y la CIA está detrás de eso, obviamente con el complejo industrial militar, que obviamente son los que hacen esta construcción, digamos, de infraestructura, digamos, militar, para poder ganar dinero en cada guerra que ellos se comprometen a hacer.
así sea en Siria, Irak, donde sea. Es un negocio, es un negocio. Alguien decía que era importante pues separar algún día el tema de los ingresos por ventas de armas, cortar eso de lo que es una guerra, o sea, que no esté relacionado, pero pues obviamente va a estar relacionado porque pues si va a haber una guerra se van a necesitar armas. Entonces, es un enlace, es un vínculo allí que es complicado separarlo. Sí, entonces este más que todo fue la conversación. Em, el video original está acá en mi comentario, perdón, en la descripción de este video de YouTube o en Facebook también está un enlace. Ahí en ese enlace está el video original en YouTube. O sea, por si de pronto quieren mirar desde el principio o cuando yo estaba traduciendo de pronto no se entendió bien o lo que sea, ustedes pueden volver a mirar ese video y colocarle subtítulos. Subtítulos, como ellos hablan inglés bien, Duque habla inglés pues bien, o sea, no es así tan malo, pero de todas maneras, a veces sí se descacha. Pero de todas maneras, digamos, los dos funcionarios de Estados Unidos sí hablan bien, entonces se puede traducir bien utilizando el autotraductor de Google. Entonces intenten utilizar el autotraductor de Google y colóquenlo en español para que ustedes vean de nuevo toda la transmisión independientemente. Yo les voy a compartir acá rápidamente ese enlace para que ustedes pues, lo tengan ahí a la mano. Aquí le está, esperen un segundo, yo les comparto acá esto en el chat. Yo quiero leer los comentarios de ustedes. A ver, ahora sí voy a leer porque estaba traduciendo aquí un poco. Obviamente pues no soy traductor profesional, pero pues más o menos ahí más o menos les di como la idea. Pero como les digo, pueden ir ustedes a este enlace que les acabo de compartir y ahí coloquen los subtítulos en español. Y ahí pueden ver todo. Dice, bueno, voy a comenzar a leer unas preguntas. Voy a un poquito atrás a ver qué dicen. Richard, en inglés no es bueno, pero le preguntaron que de los muertos en las protestas, él dijo 17, que él dijo 17 posibles muertos nada más. No, se me pasó la cantidad. Que yo estaba traduciendo otra cosa, pero no me di cuenta de la cantidad que dijo. Pero igual está ahí en el video en inglés. Está con subtítulos, tocaré confirmar eso después. O lo puedo volver a mirar y hacer un resumen también, podría ser. No sé cuándo, pero por lo menos se puede hacer eso. Dice, ¿por qué no invita a la comisión? Se supone que la comisión va a ir. Pero entonces ahora voy a hacer otro en vivo, retomando todo eso, que tengo una cantidad de videos para mostrarles ahorita. Entonces voy a cortar este video acá y sigo con otro dentro de un ratico. También les tengo una noticia súper bomba, grandísima, grandísima. Entonces voy a cortar este video acá y ahora sigo con otro para comentarles eso, para que queden en videos separados y no quede muy largo porque ya son casi una hora aquí con este. Dice, ¿por qué no permitieron mirar las investigaciones? Pues se supone que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a venir. Se supone que ya dijo que va a entrar lo más pronto posible. Es la última actualización que va a entrar. Listo. Levanten pregunta de cómo estoy. Estoy bien. Dice Richard, ¿por qué la Corte Suprema de Justicia no ha hecho nada? Ellos también son iguales. Si es así, no entiendo por qué condenaron a Uribe. Sí, pues la Corte está comprada, obviamente, ¿no? Está manejada por el narcotráfico, entonces, pero es que la Corte Suprema de Justicia no hace mucha cosa, la verdad. A ver, ¿qué más dicen acá? Sí, a Lorena Hernández dice, they are chasing protesting teenagers in their homes and arbitrarily detain them. Sí, que han estado, digamos, persiguiendo a jóvenes, básicamente a niños, y de esa forma van hasta las casas y los detienen de forma arbitraria. Sí, es cierto. Listo, a ver. Dice, por Dios, ¿hasta cuándo? Pues esto va a incrementar, o sea, la gente no está feliz, obviamente que no. Va a estar complicado. Dice Richard, ¿la noticia es buena o mala? Dame un segundito. Richard, a este correo se les puede enviar preguntas a quienes entrevistaron a Duque. Sí, pero se le pueden enviar preguntas durante la intervención. Se suponía que yo también estaba invitado acá. O sea, yo me escribí. Se suponía que yo iba a estar en el Zoom para enviarle preguntas a través del chat, pero no hubo suficiente, digamos, cupo para eso. Entonces, pero no se pudo. Sí, eso fue. Pero en todo caso, la noticia es buena o mala. En general, digamos, lo que habló, simplemente le están preguntando sobre, digamos, cómo él va, digamos, a afrontar, digamos, todo el tema del Tratado de Libre Comercio entre
Colombia y Estados Unidos ahora en tiempos de pandemia. Entonces Duque dijo pues que todos tenemos problemas, pero vamos a intentar hacerlo mejor. Y el esfuerzo va a ser enfocado, digamos, en brindarle a los jóvenes como esa protección entre 17 y 28 años. Algo así fue que dijo, espera un segundito, por aquí te voy a dar algunas notas. Entre 18 a 28 años, digamos, le va a dar, digamos, protección, sobre todo, digamos, en cuanto a educación, ¿no? En cuanto a educación, pues le va a dar, digamos, ese tipo, digamos, como de educación gratis. Entonces, pues eso es lo que, más que todo, como se enfocó. Listo. Entonces, pues eso es. Ahorita, entonces, como les digo, voy a mirar, no sé en qué terminaría el tema de la votación. Como estaba acá, no he podido ver lo de la votación, no sé si alguien sepa. Si sigo en redes me matan, explíqueme. Dice Miri Albapash. No, no es que lo maten, tiene que protegerse. O sea, utilizar Tor y Orbot. Orbot en el celular o en el computador, utilizar Tor para esconder su dirección IP. Y así con eso no saben desde dónde está escribiendo. Y ya, eso es todo. Y instalar también Tails, que es un sistema operativo, como ya les he contado. Y de esa forma, entonces, pues digamos, estarán a salvo. Nuevamente, para las personas que quieren saber más del tema, pues ya les coloco el enlace acá, para los que no lo tengan, sobre cómo instalar todo el sistema de seguridad para ustedes. Entonces ya les digo, ustedes pueden mirar todo aquí en este enlace. Acá, mire. Instalen esto. Entonces aquí les coloco instalen esto. Y ahí pueden instalarlo, mire. Ahí está. Sí, gracias por los buenos comentarios. Volaron ganó, Colombia perdió. Ah, tenaz. Grave. Richard, votaron no a la moción de censura. Pues claro, obviamente porque había mayoría. Es que todo eso ya estaba. 10 no votaron, 31 votaron. Espere, 10 no votaron, 31 votaron sí y 69 votaron no. Obviamente porque pues hay mayoría. Ese es el problema. Es que cómo superar una votación de más de 31. Entonces, por eso es importante a veces crear más partidos políticos, lo que yo pienso, para que hayan por lo menos más, para que el 69% para que esos 69 votos no estén, digamos, allí con los uribistas, sino que realmente pues sean distribuidos en otros partidos y cuando toque votar, pues ellos, digamos, diluyan esos 69 votos y por lo menos sea, digamos, al menos una votación 50-50 o mayoría de los independientes, sería lo excelente. Pero pues, ¿quién está interesado en política en Colombia o en crear partidos políticos? Es complicado, hay muchas trabas, o sea, no es tan fácil. ¿Sí? Con el éxito sí hubo masacre. Sí, se confirma que sí hubo masacre en el éxito. Sí. ¿Se queda el ministro? Sí, claro que sí. Pues la pelea sigue. Tenaz. Los entrevistadores podían ver el chat, no. Este chat no. Adriana Luna no. Únicamente podrían ver, pues básicamente lo que les preguntaban las personas que le enviaban preguntas al correo electrónico o a través de Zoom. Los que pudieron entrar a la reunión de Zoom, que estaban en silencio, podían enviarle preguntas a través del chat. Entonces, otros administradores allí reenviaban las preguntas a estas dos personas que le estaban preguntando, haciendo preguntas en inglés. 25, what's happening in Colombia? Elsa Ramírez, why Colombian government doesn't allow CCD to verify what's happening on the streets. ¿Qué es CCD? No estoy seguro qué es CCD, a qué se refiere. Pero ya busco acá. A ver, por sé la palabra, pero no estoy como tan familiar con esa palabra. A ver. Canadian Clinical Drug Data Set. Nintendo uses CCD, Canadian Department of Epidemiology. Center of Communicable Disease Dynamics. That's not to verify what's happening in the streets. Un segundito acá. Bueno, el que me está escribiendo en inglés, Clean Construction Demolition Debris. Eso también traduce, CCD. ¿Se refiere a esto? ¿A qué se refiere Elsa Ramírez con CCD? What are you talking about with CCD? Bueno, ya todos dijeron que votaron no a la moción de censura, votaron no. Y pues que toca seguir aguantándonos a Diego Molano. Pero pues la gente igual no se va a aguantar. Si a Pedro lo quiere matar, lo dijo Pablo Alguín, dirigente de la Bacrim y la Mano Negra. Sí, claro. Tiene información del área Galán. Pues de Galán, acuérdense que apareció por ahí pues con el mismo tema de que apareció Galán, lo vieron, ¿no?
Carlos Galán, que apareció, digamos, con un video parecido al que hizo Iván Duque, diciendo, hoy no, unámonos todos, unámonos todos. Pero ¿qué es Galán? O sea, recuerden que el primo de Galán se casó con la hija de Luis Camilo Sorizaza. O sea, son los mismos. Y cuando Luis Camilo Sorizaza estaba en la política, pues estaba, digamos, en las instituciones públicas, también estaba Carlos Fernando Galán, como jefe de la Oficina de Transparencia de la Presidencia. ¿Qué tal eso? Sí, de transparencia de la presidencia, o sea, eso no tiene ni pie ni cabeza. Y ahorita entonces, como pues Galán es uno de los que nunca hace nada, o sea, es como un tibio, así como Fajardo, pues obviamente está allí tibio. Porque pues como son hijos pues, de Galán, entonces pues como que la sociedad le dice, listo, usted fue el hijo, pues vaya y haga. Pero realmente ellos son como Galán, no creo. O sea, ese estilo de poder no se hereda, solo porque es el hijo, entonces ya dijeron que pues el Galán, no. Yo estoy en desacuerdo, en serio, estoy en desacuerdo que los hijos de los políticos también vayan a política. Estoy en desacuerdo porque es que, o sea, no necesariamente es lo mismo, no necesariamente. Entonces, con todos los políticos, sin excepción, todos los políticos que tengan hijos y que estén en la política ahorita, estoy en total desacuerdo. ¿Por qué, o sea, no le dejan a los hijos, pues, irse para otro tema? ¿Por qué escogen la política? Yo sé que hay influencia y todo, pero pues, deberían dejarlos tranquilitos. Si ustedes se meten en la política, pues listo, háganlo. Pero no influyan a sus hijos a que hagan lo mismo. Ellos de pronto pueden tener otro futuro, de pronto mejor, con otro tema. Pero el que está en política y que le mete la ficha a esto, desde joven, pues que le haga. Pero que no deje a los hijos ahí como, pues dejarlos ahí para que ese retoño renazca y así como hace Uribe, proponer a Tomás Uribe de presidente. Pues eso que tiene, o sea, esto no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, no, grave. Pero bueno, en cuanto a lo que dijo Galán de reunir a todo el mundo, pues me pareció algo muy hipócrita, la verdad. No es por armar polvero aquí o echarle más fuego a la candela, pero pues, o sea, él no tiene el mérito. Él no tiene el mérito para reunir a todo el mundo y decirle, venga, calmémonos, disculpémonos, pidamos perdón por todo. ¿Pidamos perdón por todo de qué? Pues, antes de pedir perdón, renuncie. Es el mejor perdón que puede hacer. Renuncie. Pero no decir a todos de que vengan y reunámonos todos y hagamos una mesa de conciliación y todos. ¿Cuál? Eso no funciona así. Eso no funciona así. El problema que tenemos en Colombia es precisamente por esos políticos que se reúnen a conciliar. Sálganse, dejen entrar a otra gente. Otra gente que es más joven, que tiene otras ideas. Sálganse. Denle el paso a otra gente, renuncien. Eso es lo que toca hacer. Todos en masa. O sea, es que no hay excepción ahí. Hay gente que en realidad tiene mérito para hacer cosas, pero pues los grandes políticos tradicionales están ahí siempre. Le hacen un daño grandísimo al país. Dice, what he does directly speak to in Colombia. What does to speak directly to the president in Colombia. Que porque no se habla directamente con la línea directa. Pues es que los que están en primera línea, pues sí, son los que afrontan todo, pero detrás de ellos puede que haya más gente, ¿no? ID. ¿A qué se refiere con ID? Espere, Richard, ¿sabes por qué? Votó al no. Richard, ¿sabes por qué? ¿Lara Bonilla? No, pues Lara Bonilla ahí es un arrimado también. O sea, él está a favor de Uribe. O sea, Lara Bonilla no es que esté tampoco. O sea, yo lo he visto como tan a favor de Uribe en varias ocasiones. Entonces, no es nada raro. O sea, ellos están allí. O sea, hace parte de lo tradicional, ¿no? De la política tradicional. Se hace ver ahí, pues, como el que defiende todo, pero pues es hijo, pues, también de otra persona que aparentemente en el pasado era bueno. Pero pues ya vemos los ejemplos, ¿no? El papá de Duque no que estaba, digamos, en contra de Uribe. Y vea cómo salió el papá, el hijo. Otros hijos de políticos han salido, el hijo de Pastrana, la misma cosa. Creo que el papá era igual. Y Pastrana, pues, lo peor también. Richard, ¿por qué Anonymous no volvió a pronunciarse? No, es que estamos haciendo cosas, pero, bueno, más que ellas están haciendo cosas en secreto. Entonces, pues, más que todo es eso. ¿Qué tal que buen candidato sería bueno para Colombia? ¿Qué tal que buen candidato sería bueno? Pues de candidato, el problema es que si voy para Colombia me asesinan de una. Ese es el problema. Anónimos, es Colombia. La Cristiana Castellanos votó. Clara Castellanos votó que no. Pues, bueno, es que se sabe, para que vean ustedes por quién votar y por quién no para la próxima vez. Richard, ¿cuándo vas a hacer el vivo especial Desenmascarando Coronel?
Ese está pendiente. ¿Sabes? De Anonymous, Lara Bonilla es otra prófuga. Tampoco votar por ese. Claro. Richard, investiga los vínculos de George Soros junto a las FARC, Fajardo, Claudio López, Quintero, Petro y Duque. Te darás cuenta de la forma que parte estamos viendo a nivel mundial en Colombia. Sí, o sea, hay relaciones, sí. Claro que sí hay relaciones, pero hay unas relaciones más macabras y otras menos. Pero hay relaciones de todo tipo. Hacker, ¿la conciencia de Pedro es buena opción? Pues en este momento, sí, obviamente que sí. Sí, claro que sí es buena opción, Petro, obvio que sí. Quiero decir, en esta vida nadie es perfecto, pero pues, digamos, Petro es una buena opción. ¿Qué sabes de Anonymous? Lo de Tuluá es un ejemplo. Hay videos de gente subiendo otros edificios. Allí estaban los papeles de restitución de tierras para los cañeros. Por eso la Cabal dio la idea de esas guardias de civil. Sí, es cierto, sí. La Cabal tiene mucho que ver ahí, pues, por lo que quemaron ese sitio, ¿no? Camilo Romero también, no sé. O sea, digamos, todo a su debido momento. Vamos a sacar investigaciones de todo el mundo. Richard, te necesitamos vivo. Pues gracias, Ana Montoya. Yo también lo necesito vivo a ustedes. Obvio que sí, también. Ustedes están en Colombia o en otros lugares. Dice Paulina von Langner. ¿Cómo se sabe que hubo masacre en el Éxito? ¿Cuáles son las pruebas? No es por ser amarillista. Gracias por responder. Pues les cuento que yo tengo mucha información. O sea, nosotros tenemos poder. No hay plata, pero tenemos mucho poder. Y sabemos que fue real. Que la masacre fue real. Eso es lo que les digo. Ya a su debido momento ya miraremos las evidencias, pero sí hubo, confirmado, sí hubo masacre en el Éxito, sí hubo. Hola Richard, ¿por qué la DEA no capturó a Uribe? Pues porque de pronto pudo haber entregado muchos narcos antes y entonces le dan como esa inmunidad, es posible que sea por eso. Pues no capturados, sino entregado a los amigos, pues, básicamente, les pegó la puñalada trapera por la espalda. Listo, a ver, entonces, a ver, ¿qué me radical? Cambio radical, espera un segundito, se me pasó. Dice Miguel Osorio que Anonymous trabaje con todos los videos y pruebas que hay sobre los crímenes y vandalismos de la misma policía durante el paro. Pues es que todos podemos hacer todo, no solo Anonymous. O sea, cada quien puede, digamos, bajar los videos, enviarme también enlaces, yo que los bajo también. Y entre todos, bajar y por lo menos bajar, o sea, no solamente compartan el enlace, también compartan el video a través de Signal o de Telegram, compartan el archivo, porque están bajando los links de Facebook, entonces hagan copia. Bajen el video, el archivo. Dice Richard, estamos preparados para las noticias bomba. ¿Es verdad que por Mulano están tirando los cuerpos de pelados asesinados? Por Mulalo están tirando los cuerpos. No sé, me toca revisar noticias. Toca ver varias noticias, toca ver que sean varias personas, toca ver que sean desde varios celulares, que todos tengan máscara, por ejemplo, en los videos, que no sea un video antiguo, porque hay también desinformación. Hay gente que está colocando videos que pasaron hace muchos años y no corresponden a la realidad de ahorita. Entonces toca tener cuidado con eso. Por eso toda la gente que haga videos, diga la fecha, diga la hora en el video. Ojalá filme alrededor para saber quién está por ahí. Por lo menos uno ve que la gente tiene máscara, entonces es actual y no hace 3 años. Entonces todo eso. Digan la fecha, la hora y el lugar. Si no saben el lugar aproximado, por lo menos digan, digamos, el corregimiento, el barrio, lo que sea, pero también digan el departamento. Porque es que no todo el mundo sabe dónde queda eso, ¿no? Dice, no, estamos en la Pepita. Pero ¿cuál Pepita? ¿De dónde? ¿De dónde queda eso? ¿En qué barrio? ¿O en qué departamento? ¿Queda en Colombia? O sea, sí, digan todo eso, porque no todo el mundo sabemos, o sea, no todo el mundo sabe, ¿no? Exactamente dónde queda. Listo, eso es. Entonces, listo, toda la cosa, mire. Voy a comenzar otro en vivo, más tardecito, con otra super bomba que tengo. Entonces quiero dejarlo en otro video. Listo. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia aquí. Algo se hizo con el tema de Duque, por lo menos saber qué está haciendo. Sí, eso es. Entonces, sí, Mariana Moreno dice, Richard, ¿sabes qué pudo haber pasado con los desaparecidos y qué organismos pueden hacer algo? El tema de los desaparecidos está tan complicado porque, pues, ¿qué puede hacer la gente, por ejemplo, cuando ve un cuerpo en el río? Si se rescata, por lo menos se puede hacer un poquito de autopsia, pero pues ya el cuerpo, digamos, está contaminado, o sea, digamos, algo se puede hacer. Yo pienso que desde el punto de vista forense algo se puede hacer. Por lo menos identificarlo, ¿no? Importante, si ven cuerpos, intenten, pues obviamente hacer el escándalo para que vayan y recuperen el cuerpo, si es seguro recuperar el cuerpo.
Ojalá voten, no sé, algo para cogerlo y no se metan allá pues en medio del río y terminen ahogados, por ejemplo, sino con lanchas o no sé. Intentar, digamos, recuperar el cuerpo es bien importante. Y que tomen videos, obviamente, no que digan la fecha y la hora. Eso es, básicamente. Am, sí, exacto. Sí, es complicado. Si recupera el cuerpo, de pronto lo matan también. Sí, es complicado, no es fácil esta situación. Claro que no. Bueno, entonces ya les paso otro video, como les digo. Es una buena noticia super bomba que tengo. Entonces voy a comenzar a prepararla ahorita. Denme unos minutos y ya les cuento de qué se trata. Bueno, entonces estén pendientes porque tengo una noticia super bomba para que ustedes vean. Listo, hablamos ahorita. ¿Ok? Listo, muchas gracias por estar acá. Y como les digo, no olviden conectarse por acá, por Discord, porque es que aquí en Discord voy a hacer un proyecto que tengo pensado, ya les digo en el próximo video sobre qué es, pero vayan conectándose aquí a Discord, aquí a esta dirección, lo que está aquí, perdón, aquí, aquí en esta dirección de aquí, conéctense, es fácil, entonces inténtenlo, tal cual como está ahí. Si quieren hacerle clic a esa, ya les paso el enlace también por acá, para los que quieren evitar la fatiga. Espera, ya les paso por acá esto. Únanse acá. Entonces, mira, aquí donde les digo únanse, vayan todos a ese enlace y únanse ahí. Lo mismo voy a cambiarlos acá por Facebook porque creo que no está abierto aquí. Lástima que no tengo. Espera, a ver, bueno. Listo, entonces eso es. Entonces ya vamos ahorita, ¿ok? Listo, ahí está. Ahí está el enlace. Y también, obviamente, pues no olviden también entrar a mi website, ¿no? hackerFiscalia, ahí está todas las cosas, todas las investigaciones que hemos hecho. Listo, entonces lo que voy a hacer acá es ya, aquí están los comentarios. Entonces aquí mire, en los comentarios voy a colocar acá a todos los que están viendo acá, únanse. Entonces ahí está la cuenta de Discord, únanse ahí, que es bien importante. Ya cuando estén ahí ya les digo de qué se trata, y entre todos ustedes vamos a arreglar el país, créanme, que esa es la forma, porque es que hay hay algo importante que toca decir, y es que se pueden hacer cosas, pero la gente que tiene que hacer cosas debe saber sobre tecnología. Por lo menos aquí, con lo que yo sé, pues se puede hacer algo. Entonces quiero como liderar esa parte porque veo que no hay el conocimiento suficiente para que esto pueda hacer. Entonces tengo una idea importante, entonces vayan a Discord y más tarde les digo de qué se trata. Eso es, estén preparados. Eso es. Bueno, entonces Petro urgente está en peligro. Claro, Petro está en peligro desde hace rato. Si no lo matan en Colombia, la CIA está detrás de él, de toda la gente que es progresista, o sea, eso es realidad, porque si no, ¿por qué mataron a todos los presidentes, o en la mayoría de presidentes que eran de izquierda o que están en Latinoamérica, en lo de Bolivia, por ejemplo? O sea, no es tan fácil, no es tan fácil hacer política en Colombia. Bueno, nos vemos ahorita, ¿ok? No se me pierdan mucho. Hay noticia bomba, no sé, en unos minutos o una hora tal vez. Estoy preparando esto, entonces ya les digo. Bueno, eso es todo. Bueno, nos vemos ahorita. Entonces, vayan a Discord, inscríbanse y nos vemos ahorita. Gracias.